Soy Luis Fernando Gil Solares, autor del libro En la ciudad, editado en este año 2022 por Editorial Kazam A. La literatura es una forma de expresión, es una forma de trasladar vivencias, sentimientos, pasiones que un autor traslada a quienes van a contemplarla, quienes van a recibirla por medio de un lenguaje. La literatura es una forma de ver la vida, una forma de experimentarla y es pasión, es la misma vida transmitida a otras personas. Yo escribo por un impulso vital, por una necesidad interna de plasmar inquietudes, sentimientos, vivencias, de trasladar algo que deseo que otras personas reciban, perciban y que también vivan, experimenten en cierto momento. Es una necesidad profunda y es una pasión también, algo que desde mucho tiempo he querido realizar y que pues ahora se me ha permitido, se ha hecho posible y espero que muchas personas también puedan sentir, vivir, experimentar lo que yo he transmitido y he vivido por medio de estos relatos. Personalmente me gusta leer diversos tipos de literatura, sobre todo los cuentos y relatos cortos. Me gusta mucho las novelas de carácter histórico y especialmente tengo una predilección por los relatos de un tono existencialista. Digamos que esta es la variedad que a mí me gusta leer. Dentro de eso hay distintos autores, distintas corrientes, pero mucho con tintes históricos y sobre todo los relatos cortos, los cuentos. Entre los autores que han influido en mí se encuentran a nivel internacional pues el maestro Edgar Allan Poe. Sería el autor principal, quien más me apasiona, quien más ha dejado una huella profunda en mí. También me gustan los relatos de Lovecraft, de otros escritores, pues filósofos existencialistas como Heidegger, como Sartre, y también los escritos de Saramago. Son autores que han marcado profundamente mi gusto por la literatura, por leer y también por escribir. Y en Guatemala es sobre todo Manuel José Arce el autor que más ha influido en mí, que más me ha marcado y a quien considero un maestro de la literatura guatemalteca, a quien hay que destacar más. Mi libro se denomina En la ciudad porque es una serie de relatos cortos, de relatos urbanos que se desarrollan principalmente en los barrios del centro histórico de la ciudad de Guatemala. No es una sola temporalidad, sino que se dan en distintas épocas, pero son relatos que se desarrollan en este contexto urbano y en un contexto muy característico de las vivencias que se dan en torno a esta urbe que es la ciudad de Guatemala. Por esa razón el libro se denomina En la ciudad. Este libro está impregnado de distintas vivencias de personas que habitan una ciudad tan diversa y en algún momento tan caótica como es la ciudad de Guatemala, y también tiene tintes muy marcados de carácter histórico. Esto lo hace o lo diferencia de otros relatos también que pueden ser cuentos o relatos cortos, pero cuyo tinte tal vez no es tan urbano ni tan histórico. Hay personajes con los que cualquier persona se puede identificar. Algunos de estos relatos están inspirados en algunas personas que han existido, lo cual hace que el lector se identifique inmediatamente. Y además las temáticas que se abordan, que viven los personajes, van desde la soledad hasta la alegría, y pues hace que una persona se identifique plenamente con estos personajes y con estos relatos. El lector se identificará inmediatamente con muchos de los relatos de este libro y podrá conocer un poco más detalles históricos de algunos barrios del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Podrá conocer algunos elementos que se dieron
en determinados momentos, cosas que ocurrieron que se dan en un determinado contexto, pero también que los está viviendo profundamente un personaje, como por ejemplo cuando hablamos del cambio de la unidad monetaria en Guatemala, alguien que lo vivió muy de cerca, cuando narramos hechos que se dieron relacionados a terremotos en la ciudad de Guatemala, etc. Entonces este libro servirá mucho para crear también identidad y que sobre todo para los nuevos lectores, lectores jóvenes que están desarrollando este hábito, puedan aprender a identificarse más no solo con la literatura, sino también con la ciudad, con el país en el que nacieron y donde viven. Entre los aportes míos y de mi libro a la literatura guatemalteca está ese sentimiento de identidad que a veces necesitamos y que no precisamente encontramos en otros lados, a pesar de que tenemos símbolos patrios. Hay personajes también que nos inspiran en algún momento, hechos, pero al leer historias, relatos con los cuales nos podemos identificar y al situar a personas concretas en momentos y en lugares, esto hace que se cree una mayor identidad y que haya personas jóvenes y de distintas edades que puedan sentirse también identificados y que ellos puedan ponerse en la piel de los mismos personajes. Esto es parte del aporte de este libro, además de los conocimientos de la cultura general y pues de un sentido de la literatura muy cercana, muy vivencial para los lectores. La literatura guatemalteca tiene un gran recorrido histórico, una gran trayectoria y una riqueza, diversidad de géneros, y pues nosotros hemos podido mamar mucho de toda esa diversidad de géneros, de escritos y de autores. Creo que la literatura guatemalteca debe enriquecerse, caminar un poco más en los cuentos, en los relatos cortos. Afortunadamente, actualmente en Guatemala pues hay una nueva generación de autores que están explorando este tipo de relatos. También la persona que recientemente fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura es alguien que se dedica precisamente a escribir cuentos. Creo que esto es parte de la riqueza que va a seguir dando la literatura guatemalteca, en la que definitivamente encontramos mucha riqueza y a la que también todavía podemos aportar mucho. La gran riqueza que tiene nuestra cultura y nuestra literatura latinoamericana es que ha vivido distintos momentos y la literatura está impregnada de toda esta trayectoria histórica, de mucho sufrimiento, de muchas luchas para ir configurando esa identidad, para ir configurando esa nueva cultura que se dio con el encuentro, con ese choque de dos mundos muy distintos. Entonces la literatura latinoamericana tiene también esa riqueza, nos refleja diversidad de vivencias que se han dado en distintas latitudes y en distintos momentos históricos y no solo es hablar del boom latinoamericano, sino que en distintas épocas y también recientemente en este siglo se han dado diversidad de manifestaciones y de autores de las cuales nosotros podemos también enriquecernos. Pienso que la literatura guatemalteca, pues latinoamericana, ha dado un aporte muy grande al mundo.